la persona del Espíritu Santo. Amén. Y hoy la prédica se llama Viento de Vida. Y es una prédica con la que estuve luchando, porque es una prédica que la di hace más de 10 años. Y estuve luchando justamente porque dije, Señor, esto ya lo hablé. Obviamente que cuando me puse a revisar y a hacer, salieron un montón de cosas nuevas, porque uno va con el tiempo y con 10 años de haber transitado un poquito más en el Señor, las cosas se van profundizando y cambiando. Pero es una prédica que di hace más de 10 años y dije, Señor, es lo que tengo que dar. Y Él me inquietaba y me hizo ver que la iglesia que tenemos hoy, mucha de esa iglesia no escuchó ese mensaje. Y dije, bueno, está bien, Señor. Entonces dejé de pelear, porque con Dios no se puede pelear, ¿sí? No, si el Señor te dice algo, no pelees, mejor no pelees, ¿eh? Si el Señor te marca algo, anda y obedece, nada más. Entonces me puse a trabajar en esto, a desempolvar archivos y buscar lo que el Señor quería en esta noche hablar. Y me llevó bastante tiempo poder escuchar de nuevo la voz del Señor en esta prédica. Y la prédica está basada en el capítulo 37 de Ezequiel. Ezequiel 37. Dice así, desde el versículo 1 vamos a leer los pasajes. Dice: la mano del Señor vino y se posó sobre mí, y en el Espíritu del Señor me llevó hasta un valle que estaba lleno de huesos, y me puso en medio de ese valle. Luego me hizo dar de vueltas y pasar cerca de los huesos, los cuales eran muchísimos y bastante secos, y estaban a flor de tierra. Y el Señor me preguntó: hijo de hombre, ¿cobrarán vida estos huesos? Yo le contesté: Señor y Dios, tú lo sabes. Entonces el Señor me dijo: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oigan la palabra del Señor. Esto es lo que dice el Dios, el Señor. Les dice: huesos, voy a hacer que entre ustedes entre en ustedes el Espíritu, y ustedes volverán a vivir. Voy a poner tendones en ustedes y volveré a cubrirlos de carne y de piel. Pondré también el Espíritu en ustedes y volverán a vivir. Así sabrán que yo soy el Señor. Y yo profeticé tal y como se me ordenó. Mientras yo profetizaba, hubo un ruido y un temblor, ¿sí? Como cantábamos hoy, ruido. Y los huesos se juntaron el uno con el otro. Me fijé y vi que ya tenían tendones y que se cubrían de carne y que se iban revistiendo de piel, pero aún no había en ellos espíritu. Entonces el Señor me dijo: hijo de hombre, profetiza al Espíritu, háblale y dile que así ha dicho Dios el Señor: Espíritu, ven de los 4 vientos y sopla sobre estos huesos muertos para que cobren vida. Yo profeticé tal y como se me ordenó, y el Espíritu entró en ellos y cobraron vida y se pusieron de pie. Eran un ejército bastante numeroso. Tremenda visión del profeta. Dios los lleva en el Espíritu a esta visión, a un valle de huesos secos, o sea, un valle tremendo. Ahí tienen una imagen de huesos que estaban allí secos, que ya no había oportunidad, y el Señor lo coloca en ese valle y allí le hace vivir una experiencia espiritual, por supuesto. Es una visión donde le muestra lo que Él puede hacer. Y yo quiero que en base a esto veamos algunos puntitos que nos ayuden a entender nuestra vivencia en el Espíritu Santo. Amén. ¿Cuántos quieren realmente más del Espíritu? Yo te puedo asegurar que si el Espíritu llena tu vida, todo se transforma.
Si el Espíritu llena tu vida es vivificada. Si el Espíritu te alcanza, todo es traído a vida. Porque es el Dios creador. Eso es su poder que puede transformar lo que para nosotros es imposible. Y el primer punto que quiero tocar de esto es andar en el Espíritu. Andar en el Espíritu. Porque en el versículo 1 dice: la mano del Señor vino y se posó sobre mí. Y en el Espíritu del Señor me llevó hasta el valle que estaba lleno de huesos y me puso en medio de ese valle. En la primera parte, ¿no? La mano del Señor vino sobre mí y en el Espíritu me llevó. Lo hemos estado hablando mucho, ekbalo. En el Antiguo Testamento, los profetas eran sujetos que vivían en una dimensión, en una realidad distinta realmente. Eran hombres en los cuales venía el Espíritu Santo y tenían una conexión con Él muy singular. No lo tenía todo el pueblo, no lo tenía toda la gente. Eran personas elegidas por el Señor. Por eso, mi hermano y mi hermana, la iglesia es tan singular y no ha reemplazado al pueblo de Israel, porque la iglesia no es que algunos tienen el Espíritu Santo, sino todos. La palabra nos enseña que todo aquel que ha recibido a Cristo por Señor y Salvador es sellado con el Espíritu Santo. Y luego comenzamos a vivir una vida en la cual el Espíritu Santo dentro de nosotros nos comienza a hablar, nos comienza a guiar, nos comienza a enseñar, comienza a cumplirse todo el ministerio que el Señor Jesús habló a sus discípulos antes de su crucifixión y antes de partir, cuando dijo: les enviaré otro Paracletos, otro Consolador, otro que va a estar con ustedes como yo lo estuve. Pero ahora iba a estar no solamente con ellos, sino en ellos. Y si el Espíritu está en tu corazón y está en tu interior, la voz de Dios está en tu corazón. Y Él te guía, y Él te habla, y Él te empieza a transformar de adentro hacia afuera. Por eso nosotros, así como esos profetas, comenzamos a vivir una conexión tan singular con el Espíritu como no lo vivieron el pueblo de Israel completo. Solamente algunos profetas, algunos reyes, algunos sacerdotes, pero no todo el pueblo. Nosotros, todos. Si has creído y conocido al Señor Jesús, si has entregado tu vida al Señor Jesús, el Espíritu Santo viene a morar a tu vida. Y desde allí comienza a trabajar en vos y te acompaña siempre. Así como los profetas, ellos lo escuchaban hablar, ellos podían ser llevados y guiados por el Señor por medio de palabras directas, por medio de visiones, de sueños, de éxtasis, y todo con el fin de recibir un mensaje que ellos tenían que dar. El Señor obraba en los profetas y los tenemos a muchos de ellos con sus libros en la palabra, ¿no? Isaías, Ezequiel, Jeremías, Daniel y todos los profetas menores y mayores. Todos recibían de parte de Dios algo, una experiencia espiritual en los cuales le era depositado un mensaje y prácticamente el profeta se transformaba en el mensaje. Y ellos iban con ese mensaje al pueblo, porque el pueblo no tenía esa capacidad, necesitaban sí o sí de hombres y mujeres, porque habían profetisas también, que les hablaran de parte de Dios. Nosotros venimos los domingos, escuchamos a alguien que nos habla de parte de Dios, pero ¿saben cuál es nuestro gran privilegio? Que lo podés escuchar a Dios en tu casa, en tu propia persona, si has recibido a Cristo en tu corazón. Y nosotros vivimos eso, mi hermano. Hoy Dios ha levantado
un pueblo llamado iglesia que porta a la persona del Espíritu Santo. La iglesia es la casa de Dios y, como dice en el libro de Efesios, la morada, la habitación del Espíritu Santo. Por eso, si hay algo que nos tendría que caracterizar como iglesia, es que la presencia del Espíritu está acá. Y cada vez más y más. Por eso cantamos y buscamos y declaramos que el Espíritu está aquí. ¿Cuántos creen que el Espíritu está aquí? ¿Y sabes por qué está aquí? Primero porque Él quiere estar acá. Pero también porque tu hermano, el que está sentado al lado tuyo, lo tiene. Y si tu hermano lo tienes, está acá. Por eso la palabra insiste, mis hermanos, en que nosotros somos guiados por el Espíritu. Dice la palabra allí en Romanos 8:14, porque los hijos de Dios son todos aquellos que son guiados por el Espíritu de Dios. O sea, si hay una característica de los hijos de Dios, es que como tienen al Espíritu, son guiados por el Espíritu. La pregunta podríamos hacernos es, ¿quién te guía? Porque a veces la voz del Espíritu la tenemos medio apagadita. Está medio por allá, arrinconada. O está muy apagada entre muchas otras voces que también te quieren guiar. El diablo te quiere guiar también, Y el diablo te tira dardos, mentiras, te tira voces para que vos comiences a escucharlas y guíes tu vida en base a lo que Él quiere. Pero el Espíritu Santo es la voz que vos tenés que escuchar, es la voz que yo tengo que escuchar. Porque los hijos de Dios somos guiados por el Espíritu de Dios, no por el espíritu de este mundo ni por el espíritu de las tinieblas. Los hijos de Dios tenemos que ser guiados por la voz del Espíritu Santo. Tristemente muchos se dejan guiar por la voz de este mundo y hacen lo que este mundo les dice que hagan. Cuando en la palabra buscamos y claramente nos dice, no amen al mundo ni las cosas que están en el mundo. Pero muchos prefieren escuchar la voz del mundo. ¿Y sabes qué? Sí, podés escucharla, pero la voz del mundo no te va a llevar a la vida. La voz del mundo y la voz de las tinieblas te lleva a la muerte. Tarde o temprano te va a llevar a la muerte. En cambio, la voz del Espíritu te lleva a la vida. Te lleva a la vida. Porque eso es lo que quiere Dios para vos. Vida. Los hijos de Dios son guiados por el Espíritu y si lo buscamos y si nos llenamos de Él, fortalecemos nuestra conexión con Él, vamos a vivir bajo su guía. Los discípulos, una vez que el Señor se fue y mandó al Espíritu Santo, ellos vivían en una conexión con el Espíritu Santo. Podemos verlo en los apóstoles, cómo escuchaban la voz tan tangible y a veces audible del Espíritu, indicándoles qué tenían que hacer. Ese es el nivel al que nos quiere llevar el Señor. Quizás no la escuches de manera audible, quizás sí, pero que vas a escuchar la voz, la vas a escuchar. Y el Señor quiere que vos tengas una conexión con el Espíritu Santo de tal manera que cada día escuches lo que Él quiere de vos y quiere para vos. Es Él el que te tiene que ayudar a tomar buenas decisiones y decirte anda por acá, anda por allá, esto no lo hagas, esto sí. Porque esa es la conexión a la que tenemos que llegar. Lo único que va a entorpecer nuestra conexión y nuestro andar en el Espíritu somos nosotros mismos. Por eso el apóstol Pablo habla en varias de sus cartas, no está chico ahí, pero dice que no apaguemos al Espíritu, que no lo contristemos al Espíritu, porque muchas de nuestras acciones pueden hacer que lo apaguemos o lo entristezcamos o lo contristemos.
Y cuando el espíritu está apagado, contristado en nuestras vidas, no lo vas a escuchar. Por eso tenés que tomarte el momento, el coraje, el valor de sentarte con el espíritu a tomar un café y decirle: perdóname, porque te apagué, porque te contristé, te entristecí, porque no te tuve en cuenta, porque te dejé de lado, porque empecé a escuchar otras voces más que las tuyas. Yo creo que muchos nos debemos esa charla con el Espíritu. Muchos nos debemos ese café con el Espíritu y pedirle perdón para que comience a encenderse otra vez la llama. Lo cantábamos. El fuego ya no se apagará, pero para muchos yo creo que ya se apagó o se está apagando. No permitas eso. No permitas que se apague, que esa llama de fuego del Espíritu en tu corazón no se apague. Si solamente quedan brasas, tómate el tiempo para empezar a echar leña otra vez. Y empezar a soplar para que se avive el fuego, porque lo que quiere el Señor para tu vida es eso, su fuego en vos, y que ese fuego arda y vas a tener una experiencia de vida con el Espíritu Santo de la cual no te vas a arrepentir, no nos vamos a arrepentir. Amén. Dice Gálatas 5:16: digo pues, vivan según el Espíritu y no satisfagan los deseos de la carne. Si hay algo que va a apagar al Espíritu, es que nosotros nos dediquemos pura y exclusivamente a satisfacer nuestros deseos carnales. Eso va a apagar nuestra conexión. Eso va a cortar la conexión. Y es lo que el Señor hoy nos habla y quiere que empecemos a andar en Él, a vivir la aventura espiritual de ser amigos del Espíritu Santo. Amén. Punto 2. Dios me muestra la realidad de cerca. Ezequiel 37 en el versículo 2 dice: luego me hizo dar de vueltas y pasar cerca de los huesos, los cuales eran muchísimos y bastante secos y estaban a flor de tierra. ¿Por qué el Señor le hace hacer esto a Ezequiel, no? Es llevado a este valle y le hace hacer esto, a rodear donde están los huesos, pasar en medio de ellos. Y yo creo que para un judío como era él, estaba la ley que él marcaba que él no podía tocar muertos porque se contaminaba. Así que debe haberlo hecho con mucho cuidado para no pisar los huesos, para no contaminarse con eso, ¿no? Pero ¿por qué el Señor lo lleva a ese extremo de ver de cerca esos huesos? ¿Por qué lo pone en el medio? ¿Por qué no lo puso en un monte y mirá, allá está el valle? Mirá ese valle lleno de huesos secos. ¿Por qué no hizo eso? ¿Por qué lo puso en el medio? Y que de ahí él comenzara a mirar dónde está parado. ¿Saben por qué? Porque él es llevado para ser confrontado con una dura realidad. Porque esa era la realidad de Israel. Israel estaba así. Israel era un valle de huesos secos en ese momento. El pueblo era un valle de huesos secos. Y Dios lo lleva allí porque Él necesitaba ver de cerca y tomar conciencia del estado del pueblo. Hermanos, muchos de nosotros podemos estar en este momento transitando un valle de huesos secos. Un lugar en el que no quiero estar. Un lugar en el que veo y lo que veo no me gusta. Pero el Señor te quiere llevar a que lo confrontes, a que lo veas de cerca. El Señor quiere que veamos la realidad
de eso que me está pasando. La realidad de eso que yo estoy diciendo, esto se ve mal. La realidad de un matrimonio que está en crisis. La realidad de una familia que está en crisis. La realidad de una economía que está en crisis. La realidad de una salud que está en crisis. Dios te confronta para que lo veas de cerca. Ese es tu valle de huesos secos y el Señor quiere que vos lo veas de cerca, seas confrontado con esa realidad. ¿Por qué? Porque muchas veces, hermanos, las minimizamos. A veces terminamos diciendo, no pasa nada, no es tan grave. Y dejamos que pase agua bajo el puente. Y el Señor dice, no es así. Quiero que lo veas. Quiero que lo veas. Quiero que te confrontes con esta realidad. Cuando no vemos, todo se vuelve impersonal. Por ejemplo, imagínense que me dicen de una situación de un desconocido en otro país que necesita que ore por él. No lo conozco, no sé quién es. ¿Cómo va a ser mi oración? Y bueno, Señor, te pido por esta persona, ¿viste? No, ayúdalo, punto. Ahora, si el Señor me lleva hasta esa persona y yo veo su condición de miseria, veo su condición en la que está viviendo, su valle de huesos secos, y yo me vinculo con esa persona, mi oración va a cambiar. Mi actitud va a cambiar. Voy a empezar a orar y a clamar por esa persona de otra manera. Por eso el Señor nos quiere llevar a que nos confrontemos con nuestro valle de huesos secos. Si tu matrimonio está en crisis, Dios te quiere mostrar y confrontarte con esa crisis y ver todos los huesos secos que hay allí para que vos los veas y empieces a tomar conciencia de dónde estás, de lo que te está pasando, para que no lo minimices, para que no digas no es tan grave, ya va a pasar, porque muchas veces no pasa, se empeora. Y Dios quiere llevarte ahí, a que rodees ese valle de huesos secos en el que estés. Vuelvo a decir, puede ser una crisis familiar, matrimonial, económica, de salud, incluso una crisis ministerial, espiritual, pero Dios te quiere llevar a eso, a ser confrontado con ese valle para que tomes conciencia. Muchos evaden. Piensan que bueno, no hay problema. Pero Dios no quiere que evadas. Quiere que soluciones. Y Él te quiere dar la ayuda necesaria para que lo soluciones. Cuando tomamos conciencia, qué sé yo, de una persona, de un hermano, un familiar, lo que sea, y tomo conciencia de su valle de huesos secos y me duele en el corazón y me vinculo de una manera de dolor por esa persona, voy a clamar, hermanos, y me voy a poner a orar en serio. No voy a orar, bueno, Señor, ayúdalo. No, me voy a poner a orar en serio porque me pesa. Eso es lo que está haciendo Dios con Ezequiel, mostrándole la situación de Israel para que le pese, para que le duela. ¿Cómo estás mirando tu valle de huesos secos? Quizás algunos tengan un gran valle, otros tengan un vallecito, ¿no? Pero ¿cómo estás mirándolo? ¿Lo estás minimizando? ¿Estás evadiendo confrontarte? ¿O estás dejando que el Señor te ponga en el medio del valle para que te des cuenta dónde estás? Conocer la realidad de cerca
me hace tomar una postura. Eso es inevitable. Ahora hay que definir qué postura voy a tomar. Para que Dios pueda hacer algo en ese valle, Él necesita que seamos conscientes de la realidad de ese valle. Que seamos conscientes, que no lo minimicemos ni lo evadamos. Punto 3. Señor, tú lo sabes. Porque después que el Señor le hace recorrer el valle y estar ahí y mirar la realidad, Ezequiel, el Señor le pregunta a Ezequiel: hijo de hombre, ¿cobrarán vida estos huesos? Y Ezequiel responde: Señor y Dios, tú lo sabes. Y yo considero, hermanos, que el mayor acierto del profeta es esta respuesta. Porque luego de haber mirado la realidad, ¿qué sería lo lógico de responder? ¿Qué hubiese respondido vos? ¿Qué hubiese respondido yo? Un lógico y rotundo no. Señor, ni loco. Señor, para nada. No hay esperanza, Señor, ya están secos, ya están muertos, ya hace tiempo. No, Señor, ¿qué van a vivir? Eso hubiese sido nuestra respuesta. Pero Ezequiel tiene el gran acierto de decir: Señor, tú lo sabes. Ezequiel no se animó a soltar un imposible, sino a darle al Señor la última palabra. Quizás si Ezequiel hubiese dicho lo que todos nosotros hubiésemos dicho, bueno, quizás la mayoría, capaz que tenemos algunos Ezequieles acá. Pero si hubiese dicho, no, imposible, hasta ahí llegaba la visión y capaz que hasta ahí llegaba el ministerio de Ezequiel. Pero Ezequiel dice: Señor, tú lo sabes. Y hermanos, esto es muy poderoso, porque nosotros, como les dije al principio, somos portadores de la presencia del Espíritu Santo, ¿verdad? Eso nos hace ya una nación profética y hace que lo que yo declare tenga peso y tenga poder. El tema es: ¿qué estoy hablando yo de mis valles? ¿Qué estoy diciendo yo? ¿Estoy declarando imposibles? ¿O estoy diciendo: Señor, tú lo sabes? Hermanos, siempre la última palabra la tiene que tener el Señor. Aunque parezca imposible, aunque parezca una cosa sumamente difícil, pero nunca digas imposible. Nunca digas no se puede. Nunca digas no, esto no va a pasar nunca, no se va a reparar más. No, mi matrimonio ya fue, mi familia o mi salud. No lo digas. Decí: Señor, tú lo sabes. No abras la boca para declarar imposibles. Porque el pueblo de Dios no es el pueblo que declara imposibles. El pueblo de Dios es el pueblo que ve a Dios hacer lo imposible.
y requiere de fe, de que vos digas, le creo a este Dios, le creo al Señor. Por eso le digo, Señor, vos sabés, yo no sé, de esto no sé nada, vos sabés. Así que, por más que el médico te haya dicho que no se puede, o veas que tu matrimonio está tan roto que parezca no tener futuro, o tu economía esté muerta y no haya esperanzas, siempre la última palabra la va a tener el Señor. No hables muerte sobre tu situación. No hables muerte sobre tu situación. No hables imposibilidad sobre tus estados. No los de WhatsApp, sobre tu estado, ¿no?, de persona. También, los de WhatsApp también. Recuerda que si portamos al Espíritu Santo, nuestras palabras son proféticas. Comenzá a hablar bendición sobre tus situaciones. Comenzá a hablar lo que Dios dice de tus situaciones. Y ahí pasamos al punto 4. El poder de la palabra. Ezequiel 37, del 7 al 8 dice: yo profeticé tal y como se me ordenó. Y mientras yo profetizaba, hubo un ruido y un temblor, y los huesos se juntaron el uno con el otro, se fueron armando los cuerpos, ¿no? Me fijé y vi que ya tenían tendones y que se cubrían de carne y que se iban revistiendo de piel, pero aún no había en ellos espíritu. Me gusta mucho el detalle que da la palabra, que dice: yo profeticé tal y como se me ordenó. O sea, Ezequiel no le mandaba fruta. Él hablaba lo que el Señor le decía que hable. Yo profeticé tal y como se me ordenó. Y eso soltó. Porque eso es profetizar. Profetizar es hablar lo que Dios quiere que hablemos. Para eso hay que escuchar la voz del Espíritu, y volvemos al punto 1. Pero él comenzó a hablar lo que Dios hablaba sobre esos huesos. Fue fiel al mensaje de esa palabra. Habla esto. No hables lo que te sale a vos. Habla esto. Porque como le decía, hay poder en las palabras. La Biblia nos enseña mucho acerca del poder de las palabras. Y es que el poder comunica, o sea, el poder comunicar nuestras palabras, con palabras, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, lo que hay en nosotros, eso es un atributo de Dios. Y Dios nos creó a su imagen y semejanza, y por eso nos podemos comunicar y soltar palabras. Y eso no lo tiene cualquiera. Los seres que están con el Señor, angelicales, sí, pero en este mundo los únicos que nos podemos comunicar así somos nosotros. Y cuando más nos acercamos al Señor y más maduramos en el Señor, nuestras palabras más poder van teniendo. Hay algunas cosas que podemos tomar desde la palabra para que entendamos el poder. Primero, Dios creó por la palabra. Génesis 1:1, Dios dijo: sea la luz, sea esto, sea aquello. Por la palabra ordenó que las cosas existan y comenzaron a existir. Dios creó por medio de la palabra, y oh casualidad, la palabra vino a este mundo. La palabra es Jesús. También nos encontramos en el Génesis con bendiciones patriarcales, y las bendiciones eran palabras. Y es interesante ver cómo
Cuando Isaac bendice a Jacob, vieron que él se hizo pasar por Esaú y toda la historia, ¿no? Cuando Esaú viene, pero no tiene más bendiciones, que ya se la di toda a él. Yo digo, pero no ¿qué dice que había quedado sin palabras? Que la bendición tiene forma y límite. Se la dejó para que piense. Pero él bendijo por medio de la palabra. Y hay muchos patriarcas que daban bendición en sus palabras a sus hijos. Y de hecho eran bendiciones que después se cumplían en las generaciones de sus hijos. Cuando Jacob bendijo a sus 12 hijos y a los hijos de José, todo, a cada uno le dio bendición, y esa bendición marcó el camino de esos pueblos. Por eso, hermano, los que tengan hijos, no dejes de bendecir a tus hijos. Declara bendición sobre ellos. Por eso nosotros, cuando presentamos un bebé aquí adelante, declaramos una bendición. Porque creemos en el poder de las palabras y en la bendición que viene de parte del Señor. Otro, poder de vida y muerte en la lengua. Proverbios 18:21 dice eso, que en la lengua está el poder de la vida y la muerte. Y es que algunas personas en su lengua parece que tienen una espada con la que golpean y matan. Y otros tienen en su lengua vida y te hablan y te reviven. Con el poder de la vida y la muerte en la lengua, por ejemplo, un rey al que no le gustaba a alguno de sus siervos, con tan solo decirlo, daba una orden para que lo maten o para que lo dejen vivir. Pero había poder en esas palabras. Y vos tenés poder en las palabras, y todos tenemos. Yo creo que muchos, y lamentablemente, hemos recibido palabras que nos marcaron en algún momento. Quizás un padre enojado te dijo inútil o te dijo alguna ofensa y te marcó porque quizás no te la esperabas de esa persona. Y que te hizo una herida que costó sanar. Y ahí hablamos del poder de las palabras. ¿Cuántas vidas han sido condicionadas porque desde pequeñitos sus padres los trataron con palabras de ofensa, palabra dura, palabra que hería más que acariciaba? Hay poder en las palabras. Jesús hizo muchos milagros tan solo hablando palabras. Muchos. Y está la historia de ese centurión que le dice acerca de su siervo que estaba enfermo, y Jesús dijo, bueno, vamos. No, dice, porque no soy digno de que entres en mi casa. Tan solo una palabra tuya bastará para que se sane. Qué fe que tenía ese hombre y cómo entendía la autoridad. Y Santiago 3:10 dice que podemos bendecir y maldecir, como que en nosotros hay una fuente que sale por la boca, y dice, no puede salir de una misma fuente maldición y bendición. No puede salir de nuestra boca hoy alabanza al Señor y mañana un rosario al vecino. No es lógico. El Señor también sana nuestro corazón para que lo que salga por acá sea bendición. Hay poder en las palabras. Mis palabras pueden marcar vidas para bien y para mal. Por lo tanto, la pregunta es, y vuelvo a hacer lo que dije recién, ¿qué estamos hablando de nuestras situaciones? ¿Qué estoy hablando sobre este valle de huesos secos que me está tocando vivir? ¿Estoy hablando maldición?
¿Qué estoy hablando sobre mi matrimonio? ¿Bendición o maldición? ¿Qué estoy hablando sobre mi familia? ¿Bendición o maldición? ¿Qué estoy hablando sobre mi salud? ¿Bendición o maldición? ¿Qué estoy hablando sobre mis hijos? ¿Bendición o maldición? ¿Qué estoy hablando de mi ministerio, de la iglesia, de los hermanos? ¿Qué estoy hablando? ¿Estoy hablando lo que Dios quiere que hable? ¿Estoy hablando lo que escucho hablarle a Él acerca de esto? Porque te puedo asegurar que el Señor no te va a dar palabras de maldición para tu situación. Al contrario, va a hablar palabras de bendición, palabras de vida. ¿Estoy hablando lo que Dios dice o hablo lo que yo quiero decir? ¿Qué estás hablando de tu esposo o de tu esposa? ¿Qué estás hablando de tu economía? ¿Qué estás hablando de tu salud? ¿Qué estás hablando de tu familia? ¿Qué estás hablando de la iglesia? ¿Estás como el profeta escuchando lo que dice Dios y soltando tal y como se te dijo que hables? Porque eso es lo que hizo el profeta. Dice, yo profeticé tal y como se me ordenó. ¿Estás hablando lo que Dios te dice que hables? El profeta profetizó y sucedieron cosas. En ese imposible, en ese valle de huesos, cuando el profeta soltó lo que Dios decía, comenzaron a pasar cosas. Y hermano, hermana, cuando empieces a hablar lo que Dios dice acerca de tu situación, van a empezar a pasar cosas. El profeta dijo, huesos secos, júntense, y empezó a soltar la palabra del Señor sobre los huesos. Volveme al anterior, por favor. Uy, tengo que esperar todo. Ahí está, empezó a soltar palabras sobre los huesos y los huesos empezaron a unirse los unos con los otros y empezaron a cubrirse, bueno, con tendones, con carne, con piel, y se formaron los cuerpos. Y es que eso iba a pasar cuando empezara a hablar lo que Dios habla. Cuando empieces a hablar lo que Dios está diciendo de tu situación, de tu valle de huesos secos, ahí vas a empezar a escuchar ruido. Ahí vas a empezar a escuchar ruido, ruido de huesos que se mueven, ruido de piedras que se mueven y abren tumbas, ruido de milagros, ruido de bendición, ruido del mover de Dios. Cuando empieces a hablar lo que Dios está hablando, cuando empieces a declarar sobre tu valle de huesos secos lo que Dios dice, no lo que vos decís, ni lo que te hayan dicho otros. Cuando empieces a declarar lo que Él dice. Por eso, conectate. Empieza a escuchar. Espíritu, ¿qué estás diciendo de mi valle? ¿Qué estás diciendo de este valle de huesos secos en el que estoy plantado? En este valle del que ya no quiero estar acá. En este valle del que ya no quiero seguir mirándolo. Quiero que cambie. Quiero que cambie esto. Ya no quiero un valle de huesos secos. Sácame de acá, pero Señor, ¿qué estás hablando? ¿Qué estás hablando de mi matrimonio?
este es mi valle de huesos secos. ¿Qué estás hablando de mi matrimonio? Ya te confrontó con la realidad, pero ahora ¿qué, Señor, ahora qué hago? ¿Qué hablo sobre mi matrimonio? Y ahí te va a dar palabra el Señor. Y vas a empezar a orar y a profetizar sobre eso y vas a ver qué cosas van a pasar. Cosas van a pasar. Anímate a creerle al Señor. Anímate a escuchar lo que Él dice y a soltarlo proféticamente, porque cosas van a pasar. Y no se los digo de teoría, hermano, lo hemos visto muchas veces. Hay testimonios de hermanos que han sido confrontados con eso, con una realidad de sus valles de huesos secos. Y cuando ellos comenzaron a orar y declarar lo que Dios decía, cosas pasaron. Y se recuperaron y salieron adelante. Y el valle ese quedó atrás. Anímate a creerle. Anímate a escuchar su voz y a comenzar a declarar lo que Él dice. Punto 5, el último. Espíritu de vida. Ezequiel 37, del 9 al 10 dice: entonces el Señor me dijo: hijo de hombre, profetiza al Espíritu. Háblale y dile que así ha dicho Dios el Señor: Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos huesos muertos. En realidad ya eran cuerpos, para que cobren vida. Yo profeticé tal y como se me ordenó, y el Espíritu entró en ellos y cobraron vida y se pusieron de pie, y eran un ejército bastante numeroso. Nuevamente se le ordena al profeta que profetice. ¿Por qué? Porque la primera parte ya se había cumplido, ya se habían armado esos cuerpos, ya estaban todos tendidos sobre la tierra, pero no nos alcanza con eso. ¿Quién quiere un montón de muertos? Para eso me quedaba con los huesos. Pero el Espíritu, el Señor le habla y le dice: dile al Espíritu que sople de los cuatro vientos. Y esta es una referencia a la plenitud del Espíritu. Que venga de todos lados y sople. Y traiga su vida. Y cuando pasó eso, aquellos cuerpos cobraron vida. Y de las cosas que siempre me gusta observar de este pasaje es que hasta este momento Ezequiel no se había dado cuenta que eran un ejército. Cuando él llegó a ese valle, eran huesos secos. Pero cuando termina la visión, está frente a un ejército. Porque en esta visión el Señor le está diciendo: yo veo a Israel así. Yo veo que Israel es un ejército, pero mientras sigan por este camino van a ser un valle de huesos secos. Y es que el Señor ve, sana, restaura para volvernos en útiles y con propósito. Es hermoso ver matrimonios restaurados que Dios los vuelve en soldados. Familias restauradas y levantadas, que cuando vos ves a esa familia que está en la quiebra y en la crisis, vos decís: vete, como que ves el imposible. Pero resulta que cuando el Señor sopla sobre ellos, se transforman en un ejército. Y aquí han llegado muchas familias que llegaron siendo valle de huesos secos. Y el Señor está levantando un ejército de ustedes. Ver a cada uno cómo el Señor los va transformando y los va llenando de vida y del Espíritu, y ver cómo se transformaron de un valle de huesos secos a un soldado aguerrido para el Señor. Eso es maravilloso.
Me voy a poner a llorar. Aquellos cuerpos, así como habían quedado, no era la obra terminada. Dios termina su obra siempre. Dios la termina. Y puede que hayas orado y las cosas ya se empiecen a acomodar en tu familia, tu matrimonio, lo que sea. Pero seguimos necesitando el soplo. No basta con haber acomodado un poquito las cosas. No basta con que ahora, hemos mejorado un poco. Necesitas el soplo del Espíritu en tu familia, necesitas el soplo del Espíritu en tu matrimonio, necesitas el soplo del Espíritu en tus finanzas, necesitas el soplo del Espíritu en tu salud, necesitas el soplo del Espíritu en tu vida espiritual, necesitas el soplo del Espíritu para que reviva todo aquello que, aunque parezca que está ordenado ya y más o menos funciona, viva. Porque si no, no va a vivir. El proverbio dice: mejor perro vivo que león muerto. Puedo tener un león, pero si está muerto, ¿de qué me sirve? Me quedo con mi pichicho. Con mi pichicha, yo tengo una pichicha. No importa, hermano, que ya esté más o menos funcionando, que ya se hayan calmado un poquito las aguas. Necesitas el soplo. Necesitas el viento del Espíritu que venga y haga que viva aquello que era un valle de huesos secos. Si eso sucede, tu matrimonio vivirá, tu familia vivirá, tus finanzas vivirán, podrás recibir el milagro sobre tu enfermedad y vas a disfrutar de muchas cosas que son grandes porque vienen de Él. Amén. Voy a pedir a los chicos que vayan pasando. Hermano, Ezequiel fue llevado a este valle que era Israel y que Dios le hizo ver así. Le hizo confrontarse con esa realidad para que le duela, para que la sienta de cerca, para que se dé cuenta lo mal que está la situación. Le hizo la pregunta necesaria que muchas veces el Señor nos puede hacer a nosotros en nuestras situaciones. ¿Crees que esto va a cambiar? Y ahí el Señor espera una respuesta que le dé la última palabra a Él. Le dio palabras para que profetice sobre su valle de huesos secos. Y le hizo también nuevamente profetizar para que el Espíritu sople y todo venga a vida. Y lo que era un valle de huesos secos se ha transformado en un ejército. Eso es el plan de Dios para tu vida. Ese es el plan de Dios para vos. Ese es el plan de Dios para que vos a partir de ahora comiences a confiar en Él de una manera mucho más profunda, superior, y comiences a experimentar lo que Él hace porque Él lo quiere también. ¿Lo vas a buscar? ¿Le vas a creer?
vas a comenzar a hacer lo que Él dice. Amén. Póngase de pie. Vamos a orar un momento. Señor amado, en el nombre de Jesús, bendito eres, digno de toda gloria y honra eres. Gracias por tu palabra, papá. Gracias porque sos un Dios atento y presente en nosotros. En esta noche nos has hablado, papá, de nuestros valles. Yo te pido, Señor, que esa palabra ahora quede sellada en nuestros corazones y que comencemos a activarla, a creerla y a vivirla. Señor, en el nombre de Jesús, esta noche clamamos para que tu Espíritu se mueva en medio nuestro y comience a obrar en nosotros, en nuestros valles. Queremos, Señor, declarar lo que vos hablás sobre este valle. Y declaramos, Señor, que tu Espíritu sople vida